Hola amigos. Estados Unidos está haciendo el negocio del siglo con esta guerra. Cuantas más armas entrega Europa para prolongar el conflicto en Ucrania, más dinero gana Estados Unidos con los europeos. Al mismo tiempo, cientos de empresas tienen que cerrar en Europa al no ser competitivas por los elevados costes de la energía. Lo dicho, un negocio redondo para Estados Unidos. Y por lo que se ve, está dispuesto a todo con tal que la guerra no se detenga, mientras sean los europeos los que se debilitan. Pero Estados Unidos, es posible que haya puesto la primera piedra para convertir la guerra en nuclear. Vienen noticias desde Polonia de que Estados Unidos le va a vender a Polonia municiones perforantes con núcleo de uranio, que si aparece en el frente de Ucrania dejará a la tierra contaminada como ya ha ocurrido en otros países atacados por la OTAN. El Ministerio de Defensa Nacional de Polonia anunció la firma de un contrato para el suministro de 116 tanques de segunda mano M1A1 Abrams FEP, adquiridos para acelerar el reemplazo de los tanques transferidos a Ucrania. El contrato estaba programado para ser firmado el 4 de enero en la primera brigada blindada de Varsovia, Vesola. Esta será la primera unidad en recibir estos tanques. El paquete para la compra de tanques estadounidenses por parte de Polonia, aprobado anteriormente por el Departamento de Estado, es de $3.750 millones. Más de la mitad de esta cantidad corresponde al costo de las municiones. Se sabe que los proyectiles de los tanques Abrams estaban sujetos a restricciones del Congreso. El contrato incluye 250.000 proyectiles para cañones de tanques, incluidos 112.000 municiones perforantes de subcalibre con núcleo de uranio, y hay que señalar que Estados Unidos no exporta tales municiones. Como puede verse, decidieron hacer una excepción con Polonia para que luchen contra Rusia. Inicialmente, no se trataba del suministro de cientos de miles de municiones, sin mencionar el suministro de proyectiles de subcalibre perforantes con núcleo de uranio. Al mismo tiempo, el contrato establece que se entregarán a Polonia 116 tanques M1A1 Abrams, que se adaptarán a los requisitos de las Fuerzas Armadas polacas. Además, el contrato prevé la transferencia de equipos y maquinaria adicionales, 12 vehículos de recuperación M88A2 Hércules, 8 puentes M1074, 6 vehículos de comando y control M577, 26 talleres en eje Segment el chasis HMMWV. Este paquete también incluye capacitación y logística de la tripulación. Según la información disponible, estos tanques pertenecieron anteriormente al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Cuentan con blindaje especial AP de tercera generación. La armadura especial AP se caracteriza por el uso de placas de aleación de uranio empobrecido en su diseño multicapa. En el ejército de los Estados Unidos desde aproximadamente 2010 a 2011, la familia de armaduras AP ha sido reemplazada por la nueva familia Ngapnea, cuya primera generación se usó en algunos tanques M1A1A y M1A2C2. A su vez, la segunda generación se utiliza en los tanques M1A2C3, incluidos los que ya compró Varsovia, y pronto estarán en servicio con las Fuerzas Armadas de Polonia. Vale la pena recordar la historia de algunos ejemplos del uso de municiones con núcleo de uranio, para disipar finalmente el mito sobre el factor disuasorio de la alianza en relación con el Estado de la Unión. En particular, la Alianza del Atlántico Norte utilizó activamente municiones con uranio empobrecido durante los años 1990 y 2000, en Irak y Yugoslavia, Tormenta del Desierto, Conmoción y Temor, Libertad iraquí y Fuerza Aliada. Como saben, la gran ventaja del uranio para la munición perforante es su capacidad para encenderse al impactar y penetrar la armadura. Cuanto más fuertes son las propiedades físicas, incluida la electronegatividad, difieren entre los metales del núcleo de uranio y la protección de la armadura, se forman compuestos más duraderos. Como resultado, se crea una gran cantidad de calor. Los pequeños fragmentos se encienden y pueden provocar la ignición del suministro de combustible del equipo militar y la explosión de municiones. Por cierto, a pesar de la posición de Estados Unidos y las afirmaciones de las autoridades de que el uso de municiones con uranio empobrecido no causa daños significativos al cuerpo humano, existe una dura realidad que no concuerda con sus optimistas conclusiones. Así, Serbia e Irak,
que fueron objeto de los bombardeos de la OTAN, son un ejemplo donde ahora se manifiestan las terribles consecuencias del uso de tales municiones. Allí, cientos de niños son diagnosticados con cáncer cada año. Una situación similar se ha desarrollado en Irak, donde se encontraron en los desiertos restos de municiones radiactivas lanzadas por aviones durante el período de hostilidades. La población de Irak todavía sufre enfermedades raras y desconocidas, que las autoridades locales asocian específicamente con el bombardeo estadounidense. Entonces, ¿por qué los estadounidenses decidieron suministrar a Polonia 112.000 municiones de subcalibre perforantes con un núcleo de uranio? Polonia se está preparando activamente para una guerra con sus vecinos del este, y los Abrams y los HIMARS pueden hacer que Varsovia confíe en su fuerza. Lo que suele terminar para los polacos en el juego del gigante militar, se puede leer en los libros de texto de historia que, aparentemente, no están de moda en Occidente hoy. Las municiones de uranio empobrecido son un tipo de municiones construidas en gran medida con uranio empobrecido. Los Estados Unidos llevan utilizando munición de uranio empobrecido desde hace años. Y sobre todo su uso más reciente se ha dado en las campañas de Yugoslavia y en Irak. También se utilizaron en el conflicto de Libia contra las fuerzas leales a Gaddafi. Dichos artefactos son usados, sobre todo, por su alta capacidad de penetración en búnkers y en carros de combate, así como en blindados. Están reconocidos oficialmente como munición convencional, pero su uso no escapa a la polémica, dadas las consecuencias y efectos sobre las personas y el medio ambiente. La carga tóxica y radiactiva que portan suele esparcirse por una cierta área en forma de polvo radiactivo de baja intensidad. Ello podría ser causa de un aumento en las tasas de cáncer en las zonas afectadas por dichos ataques, aunque faltan estudios al respecto. Sus efectos no están claros, pero podrían actuar más debido a sinergias, sumándose sus propiedades químicas como metal pesado y permanecen largo tiempo en el organismo, sumándose a la acumulativa de exposición a la radiación a lo largo de la vida, por lo que no solo afectaría a quien recibe el disparo sino también a quien lo realiza. Aunque el propósito de esta clase de municiones no es el de producir contaminación, algunos científicos y médicos han denunciado que deja desechos nocivos tanto desde un punto de vista toxicológico como radiológico. Y se ha denunciado que no solo contiene uranio 238, que es propiamente el uranio empobrecido, que es un comprobado agente teratogénico, sino también otros elementos subproducto del decantamiento de este, y de un mal procesamiento del material. Estos subproductos presentes en menor proporción serían sin embargo los causantes de la mayor parte de la radiación. Por lo tanto, el uranio empobrecido, que en sí mismo en teoría no es tan nocivo, tras la colisión, se funde, vaporiza y pulveriza, convirtiéndose en un agente mucho más penetrante para el cuerpo humano. Visible tanto en la forma de cánceres de diversa índole, como en heridas causadas por el propio proyectil. Afectaría también el estado del agua y sus suministros si impactara en una zona habitada, así como las tierras a cultivar son afectadas por años. Esto es solo comparable con los efectos causados por el desastre de Chernóbil, obviamente que los asociados al uso de esta clase de munición son más frecuentes. Como podemos ver por el desarrollo de los acontecimientos, a Estados Unidos y a las élites burguesas europeas les importa una mierda cómo quede Ucrania o Europa después de la guerra. Ellos a lo suyo, a vender armas, gas y petróleo a Europa, ganando cantidades ingentes de dinero, y empobreciendo a Europa que quedará mal parada en esta crisis que todos vaticinan en los próximos años. Eso provocará una implosión en la Unión Europea, y por las noticias que llegan de Estados Unidos, la estampida puede producirse antes en la OTAN. Porque en Estados Unidos ya hay voces que hablan de abandonar la OTAN. Como ya dije hace unas semanas, Estados Unidos podría hacer un Kabul 2.0, si las cosas se ponen feas en Ucrania, de lo que ya hablaremos en otro vídeo. Pero mientras dure la guerra, Estados Unidos se infla a ganar dinero. Ahora están gastando dinero a expuertas vendiendo sistemas antiaéreos que tienen unos precios desorbitados. La defensa aérea de Ucrania derriba vehículos aéreos no tripulados que participan en ataques masivos contra instalaciones de infraestructura con bastante eficacia. Pero desde un punto de vista económico,
Esto es muy costoso, ya que el costo de los misiles que derriban drones es de 7 a 10 veces, o incluso más, superior al costo de los propios drones. Esto está escrito por la edición estadounidense del New York Times. El costo de un dron es de aproximadamente $20.000, mientras que el lanzamiento de un misil cuesta desde $140.000 para el S-300, y hasta $500.000. En el caso de los misiles estadounidenses NASAMS, algunas fuentes informan que tales misiles generalmente cuestan alrededor de $1 millón, y en Ucrania los están disparando sin consuelo. Total, la factura la estamos pagando los europeos, porque se está derrumbando la asistencia social, empezando por la sanidad. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.